Un análisis por tipo de medio muestra que la televisión concentra cerca del 41.6% del total, con aproximadamente $135,000, seguido de los medios digitales que reciben alrededor del 29.9%, unos 97,000. La prensa escrita y la radio se reparten cada una cerca del 21.5%, con montos aproximados de $70,000 por sector. Esta distribución refuerza la percepción de que la pauta estatal continúa privilegiando a los medios de mayor alcance comercial, dejando en segundo plano a proyectos locales e independientes. Un monto total de $324,940 con 96 centavos fue destinado a pagos y asignaciones para más de 50 medios de comunicación en Ecuador, según un listado de valores que detalla transferencias y canales de televisión, radio, portales digitales y prensa escrita. Mientras hospitales carecen de insumos, la inseguridad golpea a diario y miles de ecuatorianos sobreviven con salarios mínimos. El Estado destinó $324,940 con 96 centavos a pagos para más de 50 medios de comunicación. La cifra, lejos de ser menor, revela una concentración preocupante de recursos públicos en grandes grupos mediáticos, reavivando las sospechas sobre el uso político de la pauta oficial. El caso más llamativo es Teleamazonas, que encabeza la lista con $50,000, equivalente a más del 15% del total. Le siguen Centro Digital, Radio Centro GY Digital y El Diario, con $17,751 con 48 centavos cada uno, además de El Universo, $15,000, y El Comercio, $7,100 con 59 centavos. En contraste, decenas de medios regionales, comunitarios y digitales reciben montos que no superan los $2,000 o $3,500, una diferencia que expone una asimetría brutal en el reparto. El análisis por sectores es aún más revelador. La televisión absorbe el 41,6% de toda la pauta, unos $135,000, seguida por medios digitales con $97,000. La radio y la prensa escrita quedan relegadas, pese a su alcance territorial y rol comunitario. El mensaje es claro: el poder pauta donde más impacto político obtiene. Expertos advierten que la pauta oficial, cuando no se rige por criterios transparentes y verificables, deja de ser comunicación institucional para convertirse en una herramienta de influencia. En un país donde la confianza en las instituciones está erosionada, estos pagos alimentan la percepción que la línea editorial puede comprarse con recursos públicos. La pregunta no es si el Estado debe pautar, la pregunta es a quién, cuánto y por qué. Y mientras esas respuestas no sean claras, la sombra de la propaganda financiada con dinero de todos seguirá creciendo. Especialistas en comunicación y transparencia advierten que si bien la pauta oficial es una herramienta legítima de difusión institucional, su asignación debe responder a criterios claros, públicos y verificables, evitando que se convierta en un mecanismo de presión, premio político o alineamiento editorial. De acuerdo con el desglose, Teleamazonas encabeza la lista del medio que más recursos recibió, con $50,000, equivalente a aproximadamente el 15.4% del total. Le siguen Centro Digital, Radio Centro, Guayaquil Digital y El Diario, cada uno con $17,751 con 48 centavos, mientras que El Universo recibió $15,000 y El Comercio $7,100 con 59 centavos. Estas cifras evidencian una marcada diferencia entre los montos asignados a los grandes medios nacionales frente a otros medios regionales, comunitarios y digitales, cuyos ingresos no superan en muchos casos los $2,000 o $3,500. Mientras hospitales carecen de insumos, la inseguridad golpea a diario y miles de ecuatorianos sobreviven con salarios mínimos. El Estado destinó $324,940 con 96 centavos a pagos para más de 50 medios de comunicación.
La cifra, lejos de ser menor, revela una concentración preocupante de recursos públicos en grandes grupos mediáticos, reavivando las sospechas sobre el uso político de la pauta oficial. El caso más llamativo es Teleamazonas, que encabeza la lista con $50.000, equivalente a más del 15% del total. Le siguen Centro Digital, Radio Centro GY Digital y El Diario, con $17.751,48 cada uno, además de El Universo, $15.000, y El Comercio, $7.100,59. En contraste, decenas de medios regionales, comunitarios y digitales reciben montos que no superan los $2.000 o $3.500, una diferencia que expone una asimetría brutal en el reparto. El análisis por sectores es aún más revelador. La televisión absorbe el 41,6% de toda la pauta, unos $135.000, seguida por medios digitales con $97.000. La radio y la prensa escrita quedan relegadas, pese a su alcance territorial y rol comunitario. El mensaje es claro: el poder pauta donde más impacto político obtiene. Expertos advierten que la pauta oficial, cuando no se rige por criterios transparentes y verificables, deja de ser comunicación institucional para convertirse en una herramienta de influencia. En un país donde la confianza en las instituciones está erosionada, estos pagos alimentan la percepción que la línea editorial puede comprarse con recursos públicos. La pregunta no es si el Estado debe pautar, la pregunta es a quién, cuánto y por qué. Y mientras esas respuestas no sean claras, la sombra de la propaganda financiada con dinero de todos seguirá creciendo. Pero para ser un poco más reflexivo, mientras hospitales carecen de insumos, la inseguridad golpea a diario y miles de ecuatorianos sobreviven con salarios mínimos, el Estado destinó $324.940,96 a pagos a más de 50 medios de comunicación. La cifra, lejos de ser menor, revela una concentración preocupante de recursos públicos en grandes grupos mediáticos, reavivando las sospechas sobre el uso político de la pauta oficial. El caso más llamativo es Teleamazonas, que, como decíamos, encabeza la lista con $50.000. Y pregunto, ¿estos $324.000 no hubiesen servido para ayudar a la gente que necesita hacerse diálisis? Pregunto si es que realmente este país que se llama Ecuador está cooptado por el poder de la pauta. ¿Quién nos está gobernando? ¿Los narcomedios, la narcopolítica o quién mismo está detrás de todo esto? Ahí se los dejo, los leo en los comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.